te contamos los sucesos más relevantes en las tendencias de esta semana. Fanáticos y actores de la saga de Harry Potter lamentaron la muerte de Robbie Coltrane, actor que interpretó al personaje de Hagrid. Un ataque armado en el bar La Tejana, en Irapuato, Guanajuato, dejó un saldo de 12 personas fallecidas. Murió la actriz de cine Guadalupe Gómez, madre del cineasta Guillermo del Toro. La Copa del Mundo visitó la Ciudad de México en la Utopía Mellehualco en Iztapalapa. Apasionados al fútbol pudieron tomarse una foto con el trofeo. Por primera vez se transmitió en televisión abierta el clásico entre América y Pumas de la rama femenil, con un resultado de 6-1 en favor de las Águilas. Desde una galaxia muy lejana, aterrizaron las tropas del Imperio Galáctico para realizar un desfile de Star Wars sobre el Paseo de la Reforma. En la entrega del Ariel 2022, la cinta Noche de Fuego fue la más galardonada con 7 premios, seguida por una película de policías con 6 reconocimientos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Qué gusto saludarlos en una emisión más aquí de En Trending, este programa en el que revisamos los temas en tendencia en las redes sociales, por supuesto con el enfoque que caracteriza a TV UNAM. Soy Alberto García y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio en el que vamos a hablar de un tema muy particular. Y Ren, es porque venimos de 2 fechas que hablan justamente del tema que vamos a abordar hoy. Primero, el 26 de septiembre, ya hace unas semanas atrás, en México se celebra el Día Nacional de la Donación del Trasplante de Órganos y Tejidos, y apenas ya en el 14 de octubre la Organización Mundial de la Salud también celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos. Entonces es por eso que nuestro hilo central va a ser la donación de órganos para En Trending. Pero antes de entrar te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Ren? Bienvenida. Hola, Beto, bien, gracias. Muy contenta con el programa que, como ya mencionabas, es muy importante, ya que hay que mencionar que cuando una persona decide ser donante puede ayudar hasta 5 vidas, y esto es pues crucial, ya que cada 10 minutos una persona entra a esta lista de espera tan grande que hay en nuestro país de órganos y trasplantes. Entonces, de ahí que en este programa vayamos a conocer todas las posibilidades que ofrece el ser donante, si es que hay algunos mitos, existen riesgos o incluso beneficios para quienes reciben estos órganos. Toda esta información la abordaremos a lo largo del programa. Y comenzamos pues de manera como siempre lo hacemos, ¿no? En 60 segundos reducimos nuestro hilo central. Adrián nos presenta el primer minuto para saber en términos generales qué es el trasplante y la donación de órganos. Vamos a verlo. La donación de órganos y tejidos es un gesto altruista, considerado como la preservación de la vida en otro ser humano. Tiene como objetivo ayudar a mejorar la vida de las personas al sustituir un órgano o un tejido que no funciona por los de una persona sana. Este acto se rige por los principios de gratuidad, solidaridad y confidencialidad. En la actualidad hay miles de personas que para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida necesitan de un trasplante. La mayoría de las donaciones ocurre cuando el donante fallece y es su última voluntad. También hay algunas que pueden ser hechas en vida. Existen múltiples factores a considerar por parte del donador: establecer de manera clara la autorización o consentimiento para donar, avisar a los seres queridos y platicar con ellos sobre esta decisión, las creencias religiosas, entre otras consideraciones que hacen del acto de donar órganos y tejidos un hecho trascendental de bondad y amor entre los seres humanos. Hay que mencionar, Beto, que si bien México ocupa el primer lugar de donación de riñones en nuestro país y bueno, alrededor de América Latina, también es importante recalcar la importancia que tiene el incentivar a las personas a sumarse a esta lista de donantes y todas las posibilidades que nos ofrece para ayudar a quienes más lo necesitan. Si nos vamos un poco atrás en la historia reciente, Ren, pues bueno, volteamos a ver que en nuestro país se dio un hito en este trasplante de órganos, y es que como ya lo revisamos programas atrás, el doctor Rubén Argüero de nuestro país y de nuestra casa de estudios realizó el primer trasplante de corazón en 1988, lo que abrió toda una ola del conocimiento de este tipo de trasplantes. Sin embargo, pues bueno, el panorama no es tan alentador en nuestros días, particularmente en nuestro país, Ren. Correcto, Beto, y para acercarnos a la situación actual de la donación de órganos y tejidos en nuestro país, veamos la primera parte del reportaje que nos preparó Viri.
El tiempo no pasa igual para todos. Para los pacientes que esperan un trasplante, cada minuto es vital. Para las sociedades y en particular para la ciencia médica, los trasplantes de órganos y tejidos han representado un reto tecnológico, económico e incluso filosófico. En la historia de la trasplantología existen algunos hitos que marcaron el desarrollo de esta práctica desde tiempos antiguos, pero su importancia no fue reconocida hasta 1954, cuando se realizó el primer trasplante renal en el que Ronald Lee Herrick donó uno de sus riñones a su hermano gemelo Richard. En México, el primer trasplante renal se realizó con éxito en el Centro Médico Nacional en 1963. Pero el acontecimiento que marcó un cambio en la percepción de esta práctica fue el primer trasplante de corazón efectuado por el Dr. Rubén Argüero en 1988. Actualmente más de 22,000 personas están en lista de espera y la demanda por un trasplante de órganos o tejidos continúa en aumento. Nuestra actividad de donación y trasplante en nuestro país en los últimos 35 o 40 años se caracteriza por ser insuficiente. La demanda por recibir un trasplante es muy grande. Tenemos una tasa de donación muy baja, incluso muy por debajo del promedio de los países de América Latina. En nuestro país la tasa de donación es muy baja, anda alrededor de 3.1, 3.5, mientras que en países como Argentina, Chile, Uruguay y Colombia, para no hablar de Brasil, la tasa es de alrededor de 11 o de 12 casos por millón de habitantes. La elevada prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial y la insuficiencia renal son una de las principales causas por las que los mexicanos requieren un trasplante de órganos. De acuerdo al Centro Nacional de Trasplantes, en el primer semestre de 2022, el 75% de las personas en lista de espera necesitaba un riñón. También hoy en día se puede obtener piel para un trasplante. Personas que han sufrido quemaduras muy extensas se pueden beneficiar enormemente del trasplante de piel, pero también hay trasplantes de hueso. Y existen también trasplantes que se llaman de tejidos combinados. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues por ejemplo, trasplantes de brazo, de mano, en donde ya entran en juego músculo, tejido nervioso, piel. En los últimos años se han incrementado las campañas de donación de órganos y tejidos. Sin embargo, las bajas tasas de donación provocan que en México solo 1 de cada 5 personas en espera obtenga el beneficio de un trasplante. Pensar en donar órganos usualmente va de la mano, o al menos más comúnmente, con dejar ya nuestros órganos una vez que fallecemos. Sin embargo, pues también es una posibilidad muy grande y muy real en nuestro país el que podemos ser donantes de órganos aún en vida. Es por eso que para nuestra entrevista nos vamos a enfocar en este tema y vamos a tener de invitada a Bonnie Balcázar, directora de Desarrollo Institucional y Alianzas de la asociación ALE. Y ALE es una asociación de asistencia social sin fines de lucro que durante los últimos 19 años ha incentivado la cultura de donación de órganos y tejidos en nuestro país para apoyar a las personas en esta necesidad y en esta situación. Bonnie, gracias por estar con nosotros aquí en Trending. Al contrario, muchísimas gracias por abrir el espacio para hablar de la donación de órganos. Bonnie, bienvenida. Me gustaría comenzar nuestra entrevista preguntándote cuál es el perfil de un donante. Pues básicamente que tenga una salud impecable, no solamente es decir yo quiero donar, y hay varias cosas que considerar. Uno, que tenga una salud de verdad, que no tenga ni siquiera una pieza dental con caries, eso es muy importante. Otra, en caso de donar posterior a la vida, solamente se puede donar órganos y tejidos si se presenta muerte encefálica. De otra forma no se pueden donar órganos y tejidos. En parada cardíaca fulminante podemos donar tejidos como son córneas, piel, hueso, válvulas cardíacas, pero no órganos. Entonces eso es muy importante porque de pronto nos imaginamos que hay un accidente, fallece la persona en el lugar y creemos que esa persona es potencial donador. Claro. No, se necesita estar en una unidad de terapia intensiva y traer un proceso en el cual ya se determine la muerte encefálica a través de estudios que la comprueben, y posteriormente hay un equipo que se llama de procuración de órganos, se acercan a la familia y son quienes abordan este tema y les solicitan los
los órganos y ya la familia decide si se donan o no. Bonnie, yendo por ejemplo para el tema de los donantes en vida, ¿no? ¿Existen consecuencias para la persona que es un donante en vida? ¿Habrá algunas consecuencias, no sé, negativas, si cambia la calidad de vida de las personas? ¿Nos podría explicar cuál es el panorama real de una persona donante en vida? Sí, claro, con todo gusto. De hecho, tenemos muchas personas, como lo mencionabas al inicio de la cápsula, que México es donante de riñones en vida, justo por esta empatía que tenemos de mucha solidaridad con la familia, a diferencia de otros países, por ejemplo España, ¿no? Que allá se pide más que sea a la muerte. Pero aquí se da justamente por ese lazo que hay familiar, y claro que sí hay cambios en el donante, pero son a favor. Siempre que tenemos contacto con ellos nos dicen, mejoré mi calidad de vida, ahora hago ejercicio, y no solo eso, me llena el voltear a ver a mi hijo, hermano, primo, tío, amigo, porque también se ha dado esta situación, que ya tiene una mejor calidad de vida, que podemos hacer cosas juntos, que ya lo veo con vida, ya no está en una cama. Entonces sí, siempre es a favor. No hemos tenido un solo caso en el cual la donación le haya traído consecuencias en contra al donante. En el cuerpo no hay ninguna afectación, ¿no? Ninguna, ¿sabes? Porque como son órganos en par, de hecho hay mucha gente que nace con un riñón y jamás se enteran, tal vez a la muerte, a alguna autopsia o algo así, pues dicen, nací con un solo riñón, o el médico dice, no, nació con un riñón y se acabó. Sí, el riñón que te queda tiene todas las funciones, por eso antes de hacer la donación se verifica que tenga la salud íntegra para que entonces digan, ok, el riñón puede solventar la capacidad del otro riñón y ambas personas viven con uno solo. Qué impresionante, Bonnie. En relación a esto que ya nos compartes, nos gustaría preguntarte cómo es el proceso desde que alguien se inscribe en alguno de estos cuestionarios que ofrecen asociaciones como ALE, ya sea donante o donador, bueno, quien recibe la donación, desde que se registran hasta que ya ocurre el procedimiento médico. Ok, son procesos diferentes. Quien se inscribe como donador de órganos, pues solamente es informativo. En México no hay una ley que respalde a los que ya dijimos que sí queremos donar. Por eso decía que la familia es la que decide a final de cuentas. Cuando es en vida, pues tú tienes que tener 18 años, decir, sí quiero donar, te hacen los estudios médicos de absolutamente todo, psicológicos, tienes que firmar ante notario público que no hay ningún tipo de ganancia más que la retribución de ver a la persona con vida para que puedas donar, y entonces se da la donación. Al contrario de la gente que está en espera, si no hay un donador, cercano a él que sea compatible, entonces el médico tratante es quien le inscribe en una lista de espera, Registro Nacional de Trasplantes, que es el del Senatra, sí, claro, para conseguir al riñón que va a ocupar ese puesto. Bonnie, no sé si nos podrías detallar cuál es la labor que realizan ustedes en Asociación ALE al respecto de la donación de órganos. Claro, mira, muy importante fomentar la cultura de la donación de órganos en espacios como los que nos abren ustedes y cualquier otro que nos permitan hablar del tema. Y también apoyamos con parte del costo de la cirugía de trasplante para personas que lo necesitan, personas de escasos recursos en hospitales con los que tenemos convenio. También donamos algunos medicamentos inmunosupresores, que es el medicamento que toma el paciente posterior a ser trasplantado, y ofrecemos algunos otros apoyos como vincular gente que dona cajas de diálisis aquí en Ciudad de México con quienes las necesitan. Un poco ya de manera muy breve para cerrar nuestra entrevista, de los órganos que es más común que se donen en nuestro país, ¿existen algunas especificaciones para que las personas las conozcan, más allá de lo que ya nos compartías? ¿Cómo se hace el trato de estos órganos? ¿Qué es lo que ocurre dentro de las asociaciones como ALE? Claro, mira, nosotros directamente no tenemos el contacto con esta parte de la gente que quiera donar, o sea, sí los incentivamos a que lo hagan, pero a final de cuentas, ya sea posterior a la vida o en vida, lo que hacemos sí es directamente con los hospitales, apoyarlos económicamente, pero sí les pedimos que la gente cuide mucho su salud, especialmente aquellos que viven con diabetes, porque el 80% de la persona que necesita un trasplante de riñón es por diabetes no controlada. Entonces, que cuiden esa parte y que cuiden mucho su alimentación, la salud, y que transiten hacia pues lugares más sanos. Por último, creo que sí nos da tiempo, Bonnie. Okay. ¿Cómo se puede acercar a una persona o dónde podemos encontrar, por ejemplo, Asociación ALE para gente que tenga este interés de convertirse ya sea en donadora? Con todo gusto, a nuestras redes sociales, Asociación ALE, tal cual, Twitter, Instagram y Facebook, ahí nos pueden encontrar, o al 55 56 26 37 08, que se pongan en contacto y podemos resolver todas sus dudas.
Bonnie, le agradecemos muchísimo a usted y a toda la Asociación de Ale por colaborar con nosotros aquí en el foro de Entrending. Sin duda rescatamos las posibilidades que ofrece una decisión tan sencilla, tan rápida y gratuita como ser donante, y toda esta parte de desmitificar este sentido de que ser donante en vida es un riesgo para quienes lo realizan. Entonces, esto abre todo un panorama de oportunidades para ayudar a quienes más lo necesitan y sin duda hacer de este tema algo crucial en la medicina en México para pues apoyar a todas estas personas que se encuentran en espera de un órgano. Te agradecemos mucho. A ustedes, muchas gracias. Le agradecemos nuevamente a Bonnie Balcázar, directora de Desarrollo Institucional y de Alianzas de la Asociación ALE. Nosotros los invitamos a que se queden con nosotros porque regresando de la pausa tenemos la segunda parte del reportaje, el panorama legislativo de la donación de órganos y mucho más aquí en Entrending. Ya volvemos. Ya volvemos. Y ya estamos de vuelta aquí en Entrending, en esta ocasión para hablar sobre la donación y trasplante de órganos, que es un tema que hemos revisado a lo largo del programa. Ahora nos vamos a centrar en las cifras que tenemos alrededor del mundo y cómo es que ha crecido esta labor altruista, ¿no es así, Beto? Y además del panorama que, pues bueno, Ren, va cambiando dependiendo la legislación y la cultura de cada país. Como hay algunas naciones en las que es parte fundamental de la salud pública, de las leyes de salud pública, pues bueno, hay algunas otras naciones en las que por razones culturales o razones hasta religiosas no ha avanzado esta, pues sí, concientización de la donación de órganos. Así es, Beto, y para conocer más sobre cuáles son los datos de los países que más se han sumado a la donación de órganos, veamos la siguiente nota que nos preparó Frida. La cultura de la donación voluntaria de órganos se practica en diferentes países alrededor del mundo como un acto de humanidad, lo que ha permitido un crecimiento del 13.6% en la actividad global de trasplantes en 2021. De acuerdo con cifras del Observatorio Global de Donación y Trasplante, en este año se realizaron 139.040 trasplantes entre los 82 países que forman parte de los planes creados por la Organización Mundial de la Salud. España es el país con mayor número de donantes en el mundo, ya que su política en salud establece que todos sus habitantes deben donar sus órganos al fallecer a menos que expresen en vida que no desean hacerlo. Estados Unidos se ubica en el segundo puesto, mientras que Croacia, Bélgica, Portugal, Austria y Francia, al igual que Canadá y Australia, se ubican en los primeros lugares del top 10 de los países con mayor cultura de donación de órganos. En la región de América Latina, Argentina, Paraguay y Brasil registraron la mayor actividad gracias a que en estos países se han creado políticas que facilitan la posibilidad de generar donantes, como lo es la llamada Ley Justina en la nación albiceleste. Y pese a que en la mayoría de las sociedades se tiene una percepción positiva de la donación de órganos como una práctica aceptada para la preservación de la vida, en algunas regiones donde se practica el budismo, el hinduismo o el sintoísmo, sus creencias religiosas no son compatibles con la donación, pues para ellos la muerte sucede de forma gradual a lo largo de 3 días después de la muerte clínica, por lo que el cuerpo no puede ser manipulado durante este periodo para no interferir con futuras reencarnaciones. Teniendo en cuenta que un solo donante puede salvar la vida de 8 personas y mejorarla de 75, la cultura de la donación de órganos va creciendo cada vez más en todo el mundo. Hay que mencionar que si bien la donación de órganos depende de que las personas tomen esta, decidan ser parte de las donaciones, que decidan ser donantes, también existen múltiples factores que hacen que esta labor sea más complicada, Beto, sobre todo ya no solo en el aspecto médico, sino también ya del lado de las leyes de nuestro país. Y como ya lo revisamos en la primera parte del reportaje, pues bueno, hay todavía algunas trabas que hacen que el panorama no sea muy alentador para la gente que está esperando una donación, pero en efecto ya hay en materia legislativa, ya hay instituciones que van guiando a aquellos que quieran o tengan interés de ser donante. Viri nos platica en la segunda parte del reportaje con detalle cuáles son estos procedimientos. México cuenta con leyes, reglamentos y organismos que velan por la salud de la población y garantizan el acceso equitativo, ordenado y transparente de órganos para quienes lo requieren. El Senatra es el encargado de coordinar el Registro Nacional de Trasplantes, además de crear estrategias, acciones y programas de capacitación y enseñanza al personal médico de los sectores público y privado.
Por su parte, la Ley General de Salud establece los criterios de asignación, pruebas de compatibilidad, factibilidad y antigüedad en la lista de espera, además de regular la disposición de órganos, tejidos y células. A nivel mundial, hay dos grandes tendencias cuando hablamos de la legislación en esta materia. México es un tipo de país que tiene una legislación de tipo option-in. Uno tiene que expresar su deseo de ser donante. A pesar de que México es uno de los países que cuenta con mayor número de centros autorizados para trasplantes en el mundo, aún falta mucho para satisfacer la demanda. Sin embargo, existen estudios comparativos de la legislación de países en donde se ha encontrado que esto de la legislación de option-in o option-out no es un factor que explique que en algunos países haya más trasplantes que en otros. Lo que sí explica es la presencia de coordinadores, la presencia de tecnología, la presencia de unidades de terapia intensiva bien integradas en el programa, la colaboración del sistema de salud en su conjunto, y todo eso es lo que realmente tiene un factor de peso en el éxito de un programa de donación transplante. Aunque en los últimos años ha mejorado la cultura de la donación de órganos y tejidos, aún persisten en la población ciertas barreras socioculturales y algunos mitos que limitan su consentimiento. ¿Cómo romper eso? Yo creo que es justo rompiendo esos mitos como que la religión no lo permite, que se mutila el cuerpo, y también que estén conscientes que en los hospitales donde se lleva a cabo la donación y trasplante de órganos están muy regulados por la CENATRE, el Centro Nacional de Trasplantes. En México, muchas personas afirman estar dispuestas a donar sus órganos. Sin embargo, no concluyen el proceso debido al desconocimiento sobre el tema. Los especialistas coinciden en que medios de comunicación, escuelas y centros de salud son indispensables para fortalecer las campañas de donación que ayuden a reducir la espera de todos aquellos que continúan en busca de un regalo de vida. Y lo hemos revisado a lo largo de este programa, como se puede hacer un énfasis a la donación de órganos en vida, como obviamente también y de manera un poco más común es el donar nuestros órganos una vez que fallecemos. Pero Ren, aquí en nuestra Facultad de Medicina se está implementando y ya en funcionamiento un programa que también va un paso más allá. Platícanos de ello, ¿no? Eso es correcto, Beto. También podemos hacer la donación de nuestro cuerpo después de la muerte, no solamente con fines médicos, sino también científicos, en el siguiente proyecto universitario que nos comparte Gerardo. ¿Alguna vez has pensado en donar algún órgano de tu cuerpo? Seguramente te sorprenderá saber que además de tus órganos, también podrías donar todo tu cuerpo para fines científicos. Desde 2016, con el objetivo de encarar el déficit de cuerpos humanos destinados a la investigación y la docencia, la Facultad de Medicina de la UNAM creó el programa de donación de cuerpos, con el que se busca abrir nuevos horizontes de conocimiento. El programa de donación de cuerpos nos permite estudiar a nuestra población mexicana. Número uno, tener proyectos de investigación en población mexicana, y permite que nuestros residentes y nuestros médicos se preparen y que la curva de aprendizaje que tenemos todos los médicos, sobre todo todos los que se dedican a la parte quirúrgica, que la curva de aprendizaje sea en las personas que donaron su cuerpo para ese fin, y no la curva de aprendizaje la tengan en el paciente, ¿no? Actualmente son más de 3.800 personas las registradas en este programa de donación y que han decidido conceder su cuerpo en favor de la ciencia y la salud de las próximas generaciones. Las razones son variadas. Y otra que la gente nos dice es, pues yo la verdad es que yo soy de las personas que creo que si me entierran o que me incineran no voy a servir. Y cuando yo vaya a una facultad, yo sé que voy a servir y a otros estudiantes, a otras personas, y a lo mejor ahí está mi granito de arena, ¿no? Y es una buena manera de trascender, seguir ayudando. Eso son, creo que, de las respuestas que más nos da la gente, porque siempre les preguntamos, ¿por qué quieres donar? Sin duda, tomar la decisión no es fácil. Una de las principales razones por las que muchos mexicanos no donan es la desconfianza y la incertidumbre.
Una vez que ingresan, nosotros nos aseguramos de que el cuerpo sea tratado con respeto, con dignidad, y nos basamos en los principios bioéticos. Obligamos a que nuestros estudiantes, nuestros residentes, los médicos que vienen a hacer un curso, tienen que vestirse como si estuvieran en un quirófano. Para convertirte en donador, primero debes agendar una cita informativa, para finalmente concretar un registro oficial con entrega de documentos. Donar nuestro cuerpo brinda la posibilidad de contribuir a la salud y a la preparación de las futuras generaciones de médicos mexicanos. Nosotros llegamos al final de nuestra emisión de En Trending. Lo has mencionado constantemente, Ren, cuando se trata de hablar de la donación de órganos, pues se trata de hablar de una labor altruista, pero ya sea, como lo hemos visto, ¿no? Ya sea en vida, para intentar ayudar a un familiar, un amigo, alguien cercano o simplemente alguien que lo necesita, o cuando nosotros fallecemos y que nuestros órganos puedan también ser de mucha ayuda para alguien, pues se trata de eso, ¿no? No solo se trata del altruismo, sino de identificar que es un problema de salud pública, que hay miles de personas en México y en el mundo que están en estas listas de espera y que una donación podría no solo evidentemente cambiarles, sino hasta mejorar y salvarles la vida, Ren. Así es, Beto, ya veíamos a lo largo del programa todas las problemáticas que envuelven a la donación de órganos y si bien esta cifra de personas que se suman ha crecido anualmente, aún tenemos un largo camino por recorrer y sin duda el hacer accesible esta donación de órganos para todas las personas es una de las prioridades más importantes que tenemos en la salud pública del mundo y particularmente en nuestro país. Llegamos al final del programa, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán en este momento en pantalla, ahí compartimos información en tendencia en todo momento y también les recordamos que nos sintonicen aquí todos los jueves en punto de las 8:30 horas, en repetición los sábados a las 19 horas por aquí por la señal de TV UNAM. Beto, un gusto. Un gusto, Ren, nos vemos, hasta la próxima.